Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy estamos en un domingo más de palabra. Aquí, como les digo siempre, tratando de compartir y trasladarles lo que creo que el Señor ha puesto en mi corazón y que espero que sea de mucha bendición para ustedes. Vamos a comenzar con este tema que hoy le hemos puesto por título El poder de las palabras. Así que acompáñenme, vamos a hacer una pequeña oración para que podamos iniciar. Y nuevamente, pues gracias por estar sintonizándonos y acompañándonos para que podamos estar juntos, pudiendo recibir esta palabra que el Señor nos ha traído. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por esos milagros que tú haces y permites en nuestras vidas todos los días, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te pedimos que bendigas esta reunión virtual, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que Él sea el que nos traiga esa revelación, que nos dé ese entendimiento para comprender esta palabra, Señor, y que podamos hacer esos cambios en nuestra vida y que esta palabra caiga como semilla en la tierra, en el corazón de cada uno y que se haga rema, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Y bueno, mis amados, como les decía, hoy pues el tema se llama el poder de las palabras. Nuestras palabras son un arma muy, muy poderosa. El rey Salomón en Proverbios, en el capítulo 18, versículo 21, nos dice: muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Ahí sé que el hombre más sabio que ha pisado la tierra nos dice claramente, ¿verdad? Que en nuestras palabras, en la lengua, ¿verdad? En eso que nosotros decimos, se encuentra ese poder para dar vida o para dar muerte. Y Mateo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, en los versículos del 33 al 37, nos dice: oh, haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce el árbol, ¿sí? Así que nos está diciendo ahí, porque por el fruto se conoce el árbol. O sea, el fruto nos dice qué tipo de árbol somos nosotros. Y en otras prédicas anteriores yo les he hablado acerca de que nosotros somos un árbol que debemos de tener plantadas nuestras raíces a ese río de agua viva que es el Señor, para que nosotros podamos fortalecernos y que demos siempre fruto y que nuestras ramas siempre estén verdes, ¿verdad? Nuestras hojas. Entonces, siguiendo leyendo esto que tenemos, que el Señor nos ha puesto en Mateo, dice: porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahí sí que, como les digo, leímos un poquito extendido lo que nos dice Mateo, pero que es muy claro en lo que nos está diciendo aquí este discípulo, ¿verdad? Porque la abundancia del corazón habla nuestra boca. Más abajo yo les voy a ir comentando un poquito acerca de qué significa el corazón cuando se menciona en la Biblia, ¿sí? Entonces, recordemos esto: porque de la abundancia del corazón, ¿sí?, habla nuestra boca. Nuestra lengua está conectada y se rige al funcionamiento de nuestra mente. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con lo que nosotros pensamos, o sea, hacer palabras científicas, digamos, ser más conscientes, aunque es un poco complejo porque nosotros somos más inconscientes
que conscientes, pero tenemos que tener más conciencia de lo que nosotros pensamos y por ende lo que nosotros decimos. El mismo Mateo, en el capítulo 15, versículos del 18 al 20, nos dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, nos vuelve a decir. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces, cuando la Biblia, como les explicaba hace un momentito, cuando la Biblia habla del corazón, realmente hace referencia a la mente. Y les voy a hablar dos temas para que quede esto bien claro. Voy a hablar un poquito sobre el diccionario Strong, si nos vamos a ir un poquito a lo antiguo, y también les voy a hablar un poco de lo científico, para que vean que también está comprobado. Lo espiritual ha sido, lo espiritual ha sido comprobado por lo científico. Entonces, la palabra griega, cardia, dice que es un prolongado de un primario, car, que en latín es cor, que viene de corazón. Dice el corazón, es decir, en sentido figurado, los pensamientos o sentimientos. La mente, dice entre paréntesis el diccionario Strong, que lo pueden buscar, si quieren buscarlo, es la palabra griega G2588. Ahí lo pueden corroborar ustedes. Pero ahora vamos a la parte científica, ¿verdad? Que es algo que a mí me gusta mucho hablar, porque es de lo que yo, pues, en los últimos años me he ido especializando, ¿no?, conforme a mi profesión. Y científicamente, como les digo, pues está comprobado que el cerebro es el órgano encargado que controla y regula nuestros sentimientos, pensamientos, emociones, etc. O sea, el cerebro es el órgano encargado de regular todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Hay una parte del cerebro que es conocida como el sistema límbico. Como les digo yo, todo lo que digo lo pueden googlear, lo pueden buscar. Y el sistema límbico es la parte de nuestro cerebro que regula y se encarga de todo el tema sentimental y emocional. Así que cuando la Biblia habla del corazón, ¿cómo es el Señor de perfecto y de sabio, verdad? Porque yo no sé si ustedes sabían, pero el mismo corazón tiene neuronas. Y las neuronas están conectadas al cerebro y viceversa. Entonces, por eso es que cuando pasamos ciertas emociones y ciertas cosas, hay un efecto en el corazón, ¿verdad? Entonces, Dios es perfecto en todo lo que hace. Entonces, en pocas palabras, nuestra mente controla, como les decía, todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y todo esto hace match, como les decía, con lo que nos dice Santiago en el capítulo 3, versículos 9 y 10. Quiero leerles la Biblia traducción en el lenguaje actual. Aquí me gustó mucho la forma en la que está descrito aquí este versículo. Dice: con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Ahí les voy a explicar también más adelante qué es eso de bendecir y maldecir, ¿verdad? Porque todos piensan que maldiciones son aquellas cosas que nos echa una bruja, o que nos echa una persona, que le hicimos algo malo, que la dañamos, o algo que no le gusta, o que nos tiene envidia y que te maldice, ¿verdad? Pues esa es una maldición, ¿verdad? Pero les voy a explicar más adelante qué consiste el tema de maldecir. Entonces, con ella alabamos a nuestro Dios y Padre, y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo, dice la palabra. Entonces, miren lo que nos dice aquí Santiago, ¿verdad? Que con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Mateo nos dice que la lengua tiene la capacidad o el poder de dar vida y dar muerte. Y Santiago nos dice que que nosotros podemos bendecir o maldecir. Y con esa misma boca, con esa misma lengua, con esas mismas palabras, alabamos a Dios, pero también insultamos a nuestros semejantes. Podríamos también poner ahí que también juzgamos, ¿verdad?, a las personas. Y aquí dice que Dios los hizo parecidos, o sea, nos hizo a todos parecidos a Él. Eso ya lo explica la palabra. Entonces, es importante que nosotros sepamos que al cerebro no le importa, y eso es algo de lo que yo he estudiado, si algo es real o imaginario. O sea, puede haber algo que te esté pasando que es real, y puede estar sucediendo algo que en tu mente te lo imaginaste,
pero el cerebro piensa, sea real o que tú te lo estás imaginando, o lo que estás viendo, experimentando, que es verdadero, aunque no lo sea. Y entonces tu cerebro va a creer, porque él no distingue si es real o si es verdadero. O sea, tu mente está imaginando. Por eso es que hay mucha gente que se imagina cosas y cree, ¿verdad? Hasta hay una enfermedad que la gente se inventa y se cree sus mismas mentiras, ¿verdad? Y lo que se inventó. Pero el cerebro se llega a creer que muchas cosas, no solo lo que estamos viviendo y experimentando realmente, sino que muchas cosas que no son reales, él no sabe distinguir si es real o no. Entonces se va a predisponer. Por ejemplo, puedes oír ruidos en la noche y no es nada. Absolutamente puede ser una madera que por el cambio de clima se está dilatando o se está volviendo a hinchar o se está expandiendo. Puede ser algo que se cayó porque lo dejaste mal puesto. Puede haber sido una mascota o el viento o cualquier cosa. Y rápido estás pensando que ya es un fantasma o que es un demonio o que alguien te hizo algo y entonces te están haciendo mal. Entonces, no necesariamente es eso, ¿verdad? Porque pues, ya sabemos que el mundo espiritual existe, pero no necesariamente es eso, pero tú en tu mente te maquinaste eso y tu cerebro comienza a ponerse biológicamente en una respuesta o a reaccionar a esas situaciones que se están presentando, que no sabes qué es, pero tú te la estás imaginando y el cerebro cree que así es. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y por eso es tan importante lo que dice la palabra, que tenemos que discernir las cosas. Si el cerebro piensa que todo lo que te está sucediendo es malo, así va a ser. O sea, si tú estás en esa frecuencia mental, en ese pensamiento de que todo lo que te pasa es malo y que es un castigo de Dios y que saber ni qué has hecho y que por eso lo estás pagando y tú mismo te estás, porque ni Dios te está diciendo eso, pero tú mismo te comienzas a juzgar y a condenarte, tu cerebro se va a poner en esa programación y todo lo que hagas te va a salir mal. Pero por el contrario, si piensas que todo lo que pasa tiene un propósito, ¿verdad? Porque no toda la vida es bueno y la misma palabra nos ha dicho, el mismo Pablo escribió muchísimo acerca de eso, ¿verdad? De que es necesaria la tribulación, es necesaria la prueba. En otras palabras, en otros versículos menciona también esta leve tribulación comparada con la eternidad, y etcétera, etcétera. Si nosotros estamos en esa frecuencia mental, en esos pensamientos de que todo lo que pasa tiene un propósito, sea bueno o malo, te va a edificar, tiene un propósito. Así como dice Romanos 8:28, que creo que no hay prega que no lo mencione, ese es uno de mis versículos más que más me han bendecido en mi vida, que me han hecho cambiar. El efecto así será. Entonces, si tú crees eso, de que todas las cosas, todos los que amamos al Señor, todas las cosas sean buenas o malas según tu pensamiento humano, porque no sabemos el plan de Dios y la mente de Dios no tiene comparación, pues te va a edificar. Entonces, si tú estás con ese pensamiento, entonces todo lo que empieces a vivir, tu cerebro se va a programar para ver las cosas de una distinta manera, para no estarse estresando por todo, para no estar reaccionando mal, sino para estar tranquilos, como decía Pedro y como decía Pablo, ¿eh? Que traigamos al Señor nuestras cargas, que echemos nuestras cargas, que nosotros vayamos quitándonos esos pesos que tenemos nosotros encima del pecado y de todas las cosas que nosotros cometemos, pues somos humanos y nos vamos a equivocar. Así que vamos a comenzar a vivir de una mejor manera, ¿verdad? Vamos a experimentar cosas de una forma distinta y todo lo que obre va a ser, como va a estar programado, te va a empezar a fluir mejor. Así que como dicen por ahí, nosotros somos lo que pensamos. Por otro lado, científicamente también está comprobado que nosotros, los seres humanos, nos hablamos entre 300 y 100 palabras por minuto. Depende de tu sexo, ¿verdad? Porque las mujeres hablan más que los hombres. Pero nosotros hombres también nos hablamos a nosotros mismos. Mientras yo estoy aquí hablando, ustedes están pensando y se están diciendo entre 300 y 1000 palabras por minuto. Lastimosamente, científicamente también se ha comprobado que el 90% de eso que nos estamos hablando, y por lo digo científicamente, lo pueden googlear, búsquenlo. O sea, a mí me gusta que lo busquen para que vean que aquí estamos hablando con la verdad. Por eso se llama pasión por la verdad y que está sustentado con el evangelio. Entonces,
el 90% de entre esas 300 y 1000 palabras por minuto que te hablas a ti mismo, comprobado científicamente, es negativo. 90%. O sea, 9 de cada 10 palabras que tú te estás diciendo son negativas. Que no puedo, que no lo vas a lograr, que eres fea, feo, que ahora estás gordo, que ahora la pandemia, que la crisis, que nadie se va a fijar en mí, que nadie me quiere, que ya no voy a poder levantar ese negocio, que yo no puedo, que porque a otros les va, que son malos les va bien, a mí me va mal, y entonces nos comenzamos a llenar de cosas negativas. Ese 90% de esos pensamientos que normalmente nos rodean y estamos nosotros expuestos son negativos. Entonces, así que tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos, con qué nos estamos diciendo a nosotros mismos, o con qué estamos o a qué le estamos creyendo de que nos están diciendo las otras personas, porque lo que nosotros pensemos se va a convertir en lo que nosotros digamos, como dice la palabra, y peor aún en cómo actuemos, ¿sí? Porque el cerebro rige tu conducta, tu comportamiento, tu actuar, no solo lo que dices. Por eso es tan importante, como les decía, que sepamos el poder que tienen las palabras hacia nosotros mismos y hacia los demás. Mateo capítulo 18, versículo 18, dice, y esas son palabras de Jesús, dice, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Son palabras de Jesús. Aquí podemos ver este tema, este nombre con el que le puse yo a esta prédica, a esta palabra que el Señor me puso en mi corazón, es el poder de las palabras. Miren lo que dice Jesús, son palabras de Jesús, miren el poder. Tenemos el poder de dar vida, el poder de dar muerte, el poder de bendecir, el poder de maldecir, el poder de atar aquí en la tierra y que se ate en los cielos, y de desatar en la tierra y que se desate en los cielos. Miren el poder. Entonces, yo te quiero hacer unas preguntas. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Qué estás pensando de ti y de las cosas? ¿Qué estás diciéndole a los demás? ¿Qué crees realmente de ti? No importa qué digan los demás. ¿Qué piensas y qué crees realmente tú de ti mismo? ¿Sí? Así que la calidad de nuestros pensamientos, en lo que nuestra mente se centra, en lo que está focalizada, se van a replicar esos actos, ¿verdad? Que van a ser palabras o que van a ser acciones. Proverbios 21, 23 dice, el que guarda su boca y su lengua, estas palabras, su alma guarda de angustias. Y vaya si no, es cierto. Proverbios, para mí, Proverbios y Eclesiastés son los dos libros con más sabiduría que hay en la Biblia. O sea, no digo que no toda la Biblia es sabia porque es escrita por el Señor, ¿verdad? Por revelación de Él, pero si evaluamos libros, o sea, todo tiene sabiduría, pero Proverbios y Eclesiastés para mí en lo personal son los dos libros que tienen más sabiduría. Quizás porque Salomón los escribió, ¿verdad? No lo sé. Pero aquí dice, imagínense, si nosotros aprendemos a dominar nuestra lengua, a callarnos, aquí dice que su alma va a ser guardada de angustias. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Así que si nosotros queremos vivir bien y pasar días buenos, no hablemos mal y no engañemos. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y nuevamente Eclesiastés, como les digo, me basé mucho en Eclesiastés, en Proverbios y en Mateo y Santiago, se dan cuenta de lo que estamos hablando. Eclesiastés 10, 12 dice, cuando el sabio habla, a todos les cae bien. Cuando el tonto abre la boca, provoca su propia ruina. Y no estamos hablando aquí de IQ, de inteligencia, ¿sí? Un hombre sabio es el que aprende de sus errores, de sus fracasos, es humilde, es sencillo, sabe cómo dominar su mente, su alma, como decía David, alma mía, sujétate. Tenemos inteligencia emocional, se le llama, ¿verdad? Inteligencia interpersonal, para podernos
socializar con las demás personas. Entonces aquí cuando uno es sabio, cuando uno pone en práctica todo ese conocimiento sabio, entonces cuando tenemos esa sabiduría le caemos bien a todos, pero el tonto puede ser que seas una persona muy inteligente, pero si no sabes hablar, si no sabes que no es el momento para hablar, provocas tu propia ruina, ¿sí? Entonces las palabras son como piedras lanzadas que no tienen freno, tú la sacas, la tiras, ya tiraste la piedra, va a caer, por pura física. Tus palabras igual, y no hay vuelta atrás de lo que tú dices, así que pues tienes que tener cuidado porque puedes causar graves daños y a veces daños tan irreparables que pueden ser desastrosos, ¿verdad? No solo hacia las otras personas, sino a ti mismo también. Puedes hacer pedazos tu propia autoestima, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso le pusimos a esto el poder de las palabras. Así que debes convertir la palabra de Dios, a lo que leemos nosotros en la Biblia, como tu lenguaje diario. Y esa es una eterna lucha, como les he dicho siempre. Porque su palabra es como una corriente de agua viva que nos va limpiando, nos va purificando y además va renovando el agua que se va estancando en nuestro pozo, ¿verdad? En nuestro depósito, en el corazón, que es nuestra mente, como les explicaba. Va cambiando esa agua para que no se estanque. Y se va a ir acumulando día con día y agua nueva para que nosotros podamos usarla en todo momento para edificar, para ser sabios. Por el contrario, si permitimos nosotros que nuestro tanque, ¿verdad?, se llene con palabras malas, palabras negativas, y esos malos pensamientos se van a ir acumulando y acumulando y van a ser usados para destruir o para destruirte a ti mismo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado de qué dejamos que entre a nuestra alma, ¿verdad?, que entre a nuestra mente. Porque como ciertamente lo vimos al principio que empecé a hablar y que nos recuerda Mateo en ese capítulo 15, versículo 18, pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Y ahí mismo leemos esa parte porque son palabras de Jesús, de que si comemos algo malo, pues el mismo cuerpo lo saca. Eso está antes de esto. Así que lo que realmente te contamina tu espíritu, contamina tu alma, contamina todo tu ser, es lo que tienes en tu mente, es lo que has permitido tú que entre a tu vida y que se ha ido llenando tu estanque, ¿verdad? ¿De qué has metido? Así que nuevamente te vuelvo a preguntar, ¿qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Qué estás diciéndole a los demás? Te estás llenando de más preocupaciones, de enojos, de ira, de amargura, de tristezas, de quejas, de miedos, de temores, o estás llenando tu tanque con la palabra de Dios, con sus promesas que se han cumplido, que se están cumpliendo y que se van a cumplir. La palabra de Dios no engaña. De lo que se llene tu tanque, como te decía, ¿verdad?, tu mente, será lo que salga de ti. Palabras buenas y de edificación que se llaman bendiciones, ¿sí? O palabras malas y de destrucción que son maldiciones. Maldiciones, como te decía al principio, una maldición o maldecir es hablar mal. Cuando tú te estás metiendo en tu cabeza, diciéndote que qué fea o qué feo estás, de que qué gorda, qué gordo estás, de que por qué no estudiaste o de que por qué no logras esto y de que por qué todo te sale mal, que por qué no pudiste ser feliz, que por qué todos los hombres, que por qué todas las mujeres te hacen daño, que por qué no logro levantarme, que por qué los negocios, todas estas cosas que tú te estás hablando, tú te estás maldiciendo, porque estás hablando mal y peor que te lo estás echando a ti. Por eso se llama esta prédica el poder de las palabras, que tienes hacia los demás y que tienes hacia ti mismo. Nosotros somos la primera piedra de tropiezo para las cosas que no funcionen. Cuando no tenemos la actitud correcta y la sintonía en el Señor, en el Espíritu. Porque cuando el Señor está en la ecuación, todo funciona bien. Y aunque pasen cosas malas, porque como dice la palabra, van a haber pruebas, van a haber situaciones, todo obra para bien para el plan del Señor, porque quiere que algo cambiemos, algo votemos, que algo mejoremos, o que algo valoremos, o que cambiemos. Entonces todo tiene un propósito. Proverbios 16:23 te dice: el corazón del sabio enseña a su boca, no la boca te enseña. ¿Sí? Sabe dominar su lengua, sabe dominarse a sí mismo, a su alma.
Y dice, y añade persuasión a sus labios. El corazón sabio, o sea, en palabras fáciles de entender, la mente de un hombre sabio, de una mujer sabia, domina su lengua, domina su boca y al contrario, añade persuasión a sus labios, o sea, puede persuadir a la gente, ¿sí? Para bien, obviamente. El mismo versículo, pero en la versión de la Biblia de la traducción en el lenguaje actual, la TLA, dice, y me gustó muchísimo, por eso los quería compartir, es el mismo versículo que les acabo de leer de Proverbios 16:23, dice en la traducción en el lenguaje actual, dice, quien piensa bien, las cosas se fija en lo que dice, quien se fija en lo que dice, convence mejor. Y entonces ahí nosotros le damos cabida al Espíritu para que obre por nosotros, ¿verdad? Que no seamos nosotros, por eso oramos, por eso le pedimos al Señor que Él tome esto y sea Él el que hable, no sea yo el humano, para que yo pueda ser sabio en este momento y poderles hablar, porque yo no los voy a convencer. Quien te convence y quien toca tu corazón es el Espíritu Santo. Nosotros solo somos un instrumento, un vaso, ¿sí? Y lo mismo, así como hago acá, hago en todo lo que trato de hacer en mi vida, ¿sí? Y es algo que tenemos que ir cambiando y mejorando, y eso obviamente nosotros lo vamos experimentando y nos vamos abriendo nuestra mente, dándonos cuenta de que es así cuando tenemos todas esas pruebas, esas situaciones difíciles y duras que nos pasan. Efesios 4, versículo 29 dice, no digan malas palabras, y aquí quiero hacer un énfasis. Malas palabras no es que digas esas vulgaridades, porque o sea, no hay que decir vulgaridades, pero aquí dice, a lo que se refiere esta palabra, este versículo es a que no hables mal, pues, o sea, esas maldiciones, ese hablar mal hacia ti mismo o hacia otras personas, a eso se refiere. Entonces, no digan malas palabras, o sea, no hables mal. Al contrario, digan siempre cosas buenas, o sea, cosas que te edifican, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Yo no sé si les ha pasado que a veces uno tiene tiempo de no ver a alguien y un familiar que tú quieres mucho, que amas mucho, y de repente, ay, qué gordo estás vos, tenía ratos de no verte, qué gordo te has puesto. Puede que sí estemos más gordos, puede que no sabes si estamos experimentando algo o por una situación no hemos podido comer bien o no importa cuál sea la situación, pero tratemos nosotros de no hablar mal. No sabemos qué está pasando la otra persona, por qué se ha engordado, puede ser un problema alimenticio, puede ser un problema de ansiedad, puede ser un problema hormonal y uno abriendo la boca diciendo cosas. Entonces, trate de dominar su mente, trate de dominar su alma y su lengua. No digan malas palabras, no hablen mal. Al contrario, hablen bien, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, no a hundirlos, ¿sí? Porque dice aquí Efesios que es muy necesario. Entonces, mi amado, tú y tu familia merecen que te purifiques día con día con la palabra de Dios. Que llenes ese depósito, ese tanque, esa mente con la verdad de Dios, con su amor, con su cuidado, con la bondad, con la paciencia que proviene de Él, que viene directo del corazón de Dios y que son una reserva poderosa que nunca se va a acabar para edificar, para fortalecer y para levantar a tu familia, a otras personas que no conoces y a ti mismo. Colosenses 4, versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, o sea que le damos ese toque para que sepa mejor las cosas, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bueno, a todos les podemos hablar igual, ¿verdad? Porque todos tienen diferentes tipos de carácter, ¿verdad? Entonces aquí dice la palabra, tenemos que ser hábiles para poder hablarle a los demás. Y Salmos 34, versículos 12 y 13 dice, si quieren gozar de la vida y vivir una vida feliz, algo como lo que nos decía Pedro, dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Ahí está claro. Sea sincero. Usted tiene que ser honesto y sincero, pero tiene que aprender, como dice Colosenses 4:6 que acabamos de leer, que las cosas se dicen bien, pues, con sazonada, con sal, para no lastimar a la otra persona. Tenemos que saber cómo hablarle a cada persona. Entonces, con esta frase,
me quiero despedir, mis amados. Y no quiero que piensen que es con el deseo de hacer contienda, porque en ningún momento ese es, sino al contrario, quiero que ustedes reflexionen. Y estuve meditando y estuve pidiéndole al Señor que me dijera si lo dejaba, este versículo lo quitaba, pero vino a mi mente este nombre que el Señor nos dio, que yo sé que es muy largo, ¿verdad? Pasión por la verdad, el Evangelio. Y el Señor me respondió con eso. Yo te he dado este nombre. Tú tienes pasión por hablar la verdad de mi Evangelio. Así que no puedes quitar para que la gente no se sienta mal. Entonces, como les digo, mis amados, me despido con esto. No es con el deseo de hacer contienda, sino de que reflexionen. Les digo lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión tal vez es vana, dice. Si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿cuántos hermanos, mis amados? ¿Cuántos hermanos creen que tienen la verdad absoluta? ¿Cuántos hermanos han hecho sentir mal a otras personas, a otros hermanos, otras ovejas? Porque no saben refrenar su lengua, como dice aquí Santiago. ¿Ya? Si yo profeso alguna religión, si yo tengo muy fuertes mis convicciones, eso no te da el derecho a ti de que la otra persona no pueda decir lo que piensa o cómo se siente. Tienes que aprender a refrenar tu lengua. Como te digo, no soy yo, ser humano, el que te convence a ti de cambiar, el que te convence de la verdad. Es el Espíritu Santo, en su momento, en su tiempo, y Él sabe cómo. No es uno. Entonces, que uno no tiene que perder el tiempo querer convencer al otro, no es persuadir. Entonces, no nos creamos religiosos, vivamos una relación con el Señor, y como dice la palabra, como leímos anteriormente, que por nuestros frutos seamos conocidos, como dice, va, por sus frutos serás conocido, los conoceréis. Que por nuestros frutos no andemos diciendo, no andemos alardeando, que tus frutos hablen de quién eres, ¿verdad? Que eres hijo de Dios. Así que no te creas religioso, que tiene la verdad absoluta la tiene el Señor. El Señor no vino aquí a dejar ninguna religión, vino a dejar una relación con Él. Y como dicen muchos predicadores, y yo también estoy de acuerdo, que cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, nos vamos a asombrar de personas que quizás mal juzgamos nosotros, y ahí van a estar en el cielo, y otras que creíamos que eran santas y que iban directo al cielo no van a estar. Así que tu lengua tiene ese poder. No engañemos a nuestro corazón. Dios dice que escudriña los corazones y sabe la verdad. Así que, mis amados, oremos y me despido. Si el Señor, tú sentiste que ha tocado tu corazón y esto que hemos platicado te ha dejado reflexionando, pensando, no esperes más. Repite conmigo estas palabras y entrégale tu vida al Señor. Estoy seguro que tu vida va a cambiar. Y no es de la noche a la mañana. Esto no es mágico. Esto es un proceso que va a tardar hasta que el Señor te llame a su presencia. Pero si tú quieres, si tú sientes en tu corazón, repite conmigo: Señor mío, Dios mío, te doy gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz hace más de 2000 años. Yo te reconozco como mi único Salvador. Te doy gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste. Gracias porque en esa cruz clavaste mis pecados y que gracias a ti y a tu gracia y a tu amor infinito, ahora mi nombre queda escrito para ese libro de la vida y voy a estar contigo en la eternidad. Te doy gracias, Señor, y prometo esforzarme para luchar contra mí mismo y contra todas esas huestes espirituales de maldad, Señor, para no desviarme de ti y poder seguir en tus caminos, Señor. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y mis amados, como siempre, el llamado a todos aquellos que han conocido al Señor, y si por X o Y razón te desviaste, te fuiste, regresa, mi amado. Estamos en las últimas oportunidades que Dios nos permite. Como dice su palabra, va a haber un momento en el que nosotros le clamamos al Señor y nos escucha, pero también está escrito que va a haber un tiempo que le vamos a clamar y no va a haber respuesta. Así que regresa al Señor, hombre, con amor. Regresa nuevamente, ponte a cuentas.
pídele perdón al Señor y trata de enderezar tu vida nuevamente y estar metido con el Señor. Y para todos mis amados que seguimos en la lucha, que seguimos peleando, como les digo, en el frente de batalla, hombro con hombro, seguimos metiéndonos en el Señor, confiando en Él, fortaleciéndonos en su palabra, sigamos adelante porque el Señor es el vencedor. El Señor ya dejó establecido todo y nosotros somos sus hijos. Así que hay que seguir metiéndonos en el Señor y no dándole cabida al miedo, los temores y cualquier cosa de angustia y negativismo. Hay que echar eso, llena tu estanque, llena tu mente de la palabra de Dios, de sus promesas y habla al bien. Así que mis amados, espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Los veo el miércoles en Sustentados nuevamente. El martes oramos. Bienvenidos todos los que se quieran unir. En el Facebook se abre a las 8:15 de la noche. Y este jueves tenemos Networking con Dios, así que no se lo pueden perder. Vamos a hablar de los 3 errores económicos que cometemos los seres humanos o las personas. Así que mis amados, los bendigo en el nombre de Jesús, bendigo su entrada, su salida, bendigo sus vidas, sus familias, sus negocios, su empleo, su economía, su alacena, su familia, su salud en el nombre de Jesús. Así que mis amados, nos vemos en la próxima y fue un gusto para mí haber compartido con ustedes. Cuídense mucho. Bendiciones.